Qué bueno vernos nuevamente. Ahora hablaremos de algo que acontece todos los días. Ni el café, ni el agua, ni el tiempo engañan a esto. Porque lo que mide no es tu aliento, es la química de tu sangre. La química no miente, no es tu aliento. Tampoco es tu olor. Es una reacción química precisa y ocurre en segundos. Hoy vas a entender qué reacciones químicas ocurren cuando te hacen una prueba de alcohol y por qué el resultado es completamente objetivo. Cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol, la policía no la evalúa por cómo habla, cómo camina o si parece nerviosa. La evaluación se basa en pura ciencia, en química. El alcohol que bebemos, conocido como alcohol etílico o etanol, es una molécula con la fórmula carbono 2 hidrógeno 5 y radical, o H. Cuando entra en nuestro cuerpo, no se queda en el estómago, pasa rápidamente a la sangre y desde ahí se distribuye por todas partes, incluido el cerebro, donde altera nuestras funciones vitales como la coordinación y el juicio. Pero más allá de sus efectos neurológicos, el etanol deja una huella química que se puede medir con una precisión asombrosa. En ese momento, tu cuerpo se convierte en un laboratorio químico andante. Pero aquí surge una pregunta clave. Si el alcohol está en tu sangre, ¿por qué te piden que soples? ¿Por qué se mide con tu respiración? La respuesta está en cómo nuestro cuerpo maneja esta sustancia. Cuando bebes, el etanol es absorbido en el tracto digestivo y pasa velozmente al torrente sanguíneo. La sangre lo transporta por todo el organismo. Una parte muy importante de este alcohol llegará al hígado, nuestro principal órgano detoxificador, que empezará a metabolizarlo, es decir, a descomponerlo. Sin embargo, el hígado tiene una capacidad limitada y trabaja a un ritmo constante. Mientras tanto, una pequeña pero significativa porción del etanol no se metaboliza y se elimina sin cambios a través de los pulmones, la orina y el sudor. Es precisamente esta eliminación a través de los pulmones lo que permite que un alcoholímetro funcione. El vínculo entre la sangre y el aliento es un fenómeno físico-químico fascinante que ocurre en los pulmones. Nuestros pulmones están llenos de millones de pequeños sacos de aire, llamados alvéolos, que están rodeados por una red densa de capilares sanguíneos. Es aquí donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno del aire pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa al aire para ser exhalado. Pues bien, el etanol, al ser una molécula volátil, también participa en este intercambio. Una parte del etanol disuelto en la sangre se evapora y pasa al aire que está dentro de los alvéolos, alcanzando un equilibrio. Por lo tanto, la concentración de alcohol en el aire alveolar es directamente proporcional a la concentración de alcohol en la sangre. Al exhalar, ese aire cargado de etanol sale al exterior. Por eso, medir el alcohol en el aliento es, en realidad, una forma indirecta pero muy fiable de medir el alcohol en la sangre. Y es justo ahí, en el momento en que soplas, donde ocurre la reacción. Dentro del alcoholímetro, el etanol de tu aliento desencadena una transformación química visible o medible. Principalmente existen dos tipos de dispositivos. Los más antiguos, los alcoholímetros químicos clásicos, usaban una reacción de oxidación y reducción muy visual. En su interior había un compuesto llamado dicromato de potasio, de un color naranja intenso, mezclado con ácido sulfúrico y de catalizador nitrato de plata. Cuando el etanol de tu aliento entraba en contacto con esta mezcla, se oxidaba, convirtiéndose en ácido acético. A su vez, el ion dicromato se reducía, y en este proceso, el cromo pasaba de un estado de oxidación +6 a +3. ¿Qué significa esto en la práctica? Un cambio de color. El compuesto pasaba de naranja a verde. Cuanto más alcohol había en el aliento, más intensa era la coloración verde, lo que permitía estimar la concentración de alcohol. Hoy en día, los dispositivos más comunes y precisos son los alcoholímetros electroquímicos, que utilizan una celda de combustible. Su funcionamiento es aún más sofisticado. Dentro de la celda, el etanol reacciona en la superficie de un electrodo de platino. Específicamente, la molécula de etanol se oxida, transformándose en ácido acético. Durante esta oxidación, se liberan protones y, lo más importante, electrones. Estos electrones son conducidos a través de un circuito externo, generando una pequeña corriente eléctrica. La clave aquí es que la cantidad de electrones liberados es directamente proporcional a la cantidad de moléculas de etanol que han reaccionado. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica generada es una medida precisa de la concentración de alcohol en tu aliento. Más alcohol significa más electrones liberados, lo que se traduce en una señal eléctrica más grande. El alcoholímetro no interpreta tu estado, no opina si estás bien o mal, simplemente mide electrones. Entonces, ¿por qué estos resultados son tan confiables? La respuesta está en la especificidad
y la proporcionalidad de estas reacciones químicas. Se basan en principios fundamentales de la química. La molécula de etanol es relativamente fácil de oxidar, lo que hace que la reacción sea eficiente. La señal generada, ya sea un cambio de color o una corriente eléctrica, es directamente proporcional a la cantidad de alcohol presente. Esto elimina cualquier subjetividad. No depende de si estás cansado, nervioso o si has intentado disimularlo. La máquina no juzga tu comportamiento. Simplemente cuantifica una sustancia química en tu aliento. No hay margen para la opinión de la gente o para tu estado de ánimo. La química es objetiva. Mientras el alcoholímetro mide el etanol en tu aliento, tu hígado sigue trabajando incansablemente para eliminarlo de tu sangre. Este proceso también es puramente químico y tiene sus propios tiempos. El hígado oxida el etanol en un proceso de 2 pasos. Primero, una enzima lo convierte en una sustancia llamada acetaldehído, que es bastante tóxica y responsable de muchos de los síntomas de la resaca. Luego, otra enzima transforma el acetaldehído en ácido acético, una sustancia inofensiva que el cuerpo puede usar como fuente de energía. Este proceso ocurre a un ritmo más o menos constante, de una media de unos 0.15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Mientras esto sucede, el alcohol sigue presente en tu sistema y por lo tanto sigue siendo detectable. Y aquí es importante desmontar un mito muy extendido: ni el café, ni una ducha fría, ni beber mucha agua pueden acelerar la química del hígado. Nada de eso cambia la velocidad a la que las enzimas hepáticas metabolizan el alcohol. Solo el tiempo puede hacerlo. Llegamos así a la conclusión más importante. La química del alcohol es implacable. No se puede negociar con una reacción de oxidación-reducción. No se puede engañar a una celda de combustible. Y definitivamente, no se puede acelerar el metabolismo del hígado con trucos caseros. Entender esto nos lleva a una reflexión fundamental sobre la responsabilidad. Elegir no conducir después de haber bebido no es solo una cuestión de cumplir la ley. Es una decisión basada en la ciencia. Es un acto de responsabilidad contigo mismo y con los demás. Es, en última instancia, una muestra de respeto por la vida, la tuya y la de quienes te rodean, porque las leyes de la química no perdonan. Recuerda siempre esto: puedes intentar engañar a tus sentidos, puedes sentirte capaz de conducir, pero no puedes engañar a una reacción química. Si bebes, no conduzcas. La química ya ha decidido por ti. Gracias por acompañarnos en este viaje científico. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte más curiosidades como esta. Hasta la próxima.